I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the ninth inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here I'm screaming. Okay, this a dream, and I pray as a team. One day it'll be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay, I just visit. Have no shame, I admit it. Looking at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me. Swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop. There ain't no time to fall. Try to live, get it on. You got one life to ball. Thinking big, never small. Cause you gotta want it all. When you finally get that call, you get ready, take it on. Need a hand out, I already stand out. Starting to advance now, ready to expand now. You don't have a chance now, cause we're in demand now. Make it by the grand now, feeling in command now. They're looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now. ¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas a una transmisión tempranito, gentita bella, porque ahora se animaron a hacer las peleitas. Cole está enfrentándose con 4CB, gente. Y bueno, vamos a contarles qué es lo que ha pasado durante este tiempo, porque ha habido emparejamientos que, bueno, en este caso decíamos que Cole iba a ganar muy fácil, pero al parecer, gente, hay un pequeño problema por el tema de actividad. O sea, hay muchos factores que giran en torno a que tú puedas ganar o perder este evento. Yo no pensé que ahora la selva frondosa, pues por los cambios que ha tenido, está mejor ya en el tema de optimizaciones, para jugabilidad y todo. Está mucho mejor, gente, y vamos a hablar el pro y contras que tú debes tener también en cuenta para poder ganar los eventos, aunque te toque con alianzas súper fuertes. Y más tomando en cuenta que siendo rojo al inicio tienes muchas bonificaciones, pero eso no quiere decir que vayas a perder el evento, ¿ok? Pero por lo demás, gentita bella, un saludito para todos. Bienvenidos, y vamos a ayudar aquí a Cole también en la peleita, porque se está armando una de la grande, gente. Ahorita tratando de pushar un poco en esta zona del campamento rojo. Estamos en este túnel, más que todo hacer retroceder al enemigo para que no ingrese directamente a estos túneles. Y pues iremos viendo poco a poco qué es lo que ha pasado, gentita, ¿vale? Mientras, mandar un saludito a la hermosa gente. Bienvenidos, gente. Un saludito por el buen Ains, Naret, L, el buen Legoshi, el buen Christopher, Mohamed, el buen Urubu, Aldair, Solisbet, Dana, bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos. El buen Chano,
el buen Leyenda, el buen Ulises. ¿Cómo están, gentita? Antoine, Motor City. Bienvenidos, gentita. Ahora sí, verán, con este tema del emparejamiento. ¿Cómo está ese 137? Bienvenido, crack. Uy, no. Déjenme. Hago la alarma, gente. Listo. ¿Qué les iba a contar? Ah, listo. Vamos a ayudar en la peleita. Déjenme en curo hormiguitas mientras. Tenemos todo el longo aquí a tope para ayudar a la alianza de Cole. Vamos a entrar a las agrupaciones por mientras con unidad pro. Y dejarla hasta el 50% para luego administrar la energía en las demás formaciones. Ok. Verán, ahorita estamos enfrentándonos contra 4CB, tratando de pushar un poco. Hay jugadores fuertes en esta alianza. Ahorita con la formación que lleva esta cuenta, gente, les diría que está muy fuerte. Ya con las bonificaciones y todo, pues es un poco complicado si el enemigo pues anda desgastado. A este punto, gente, si se dan cuenta, el enemigo está atacando con T9. Porque ha sido tantas horas de lucha donde 4CB, o sea, el campamento azul, ha hecho demasiado, gente. O sea, tengan en cuenta que tú, si te enfrentas a un ballena como Soul, MC o AD o Robot, pues prácticamente tienes que estar constantemente peleando para desgastarlos. Y es lo que ha estado haciendo prácticamente estas alianzas contra ellos. Y se da la casualidad de que aún así, estas alianzas como la alianza de Robot y pues que le tocó con el emparejamiento con MP para defender la zona de choque, estamos viendo de que la alianza o las alianzas que conforman el campamento azul han logrado tomar casi toda la zona de choque del campamento rojo. Les robaron la maravilla. Y por acá lo que está haciendo el campamento rojo es construir varias torres para asegurar una batalla dentro de unas horas posiblemente. O si no, sería tal vez dentro de estos días. Tengan en cuenta que ya dentro de poco pues estos túneles que unen pues la zona de choque con la maravilla, pues la duración de tropas asignadas termina dentro de 3 días. Entonces eso sería el plan para el campamento azul. Veamos qué tan activos van a mantenerse. Y aquí les cuento algo importante. Subestimamos un poco al campamento azul. Estamos viendo que hay pues varias torres construidas ya en esta parte y han dominado mucho esa zona de choque. Y lo que pasa es que hay mucha actividad por el campamento azul, ¿vale? Aquí pesa muchísimo la actividad. Quien no se mantenga activo, constantemente ayudando y eso, aunque ataques con T10 y ya te hayas quedado sin hormigas de temporada por el tema del hongo de curación. Uy, no, ¿por qué se me trabó esto? Déjenme vuelvo y salgo. Listo, ya se arregló. Aunque te hayas quedado sin hongo de curación, pues es importante de que trates de ayudar. Estamos viendo de que la actividad pesa muchísimo en este evento, ¿vale? Si tú no te mantienes activo, más que todo en el momento en el que tu alianza necesita la ayuda, pues perderías terreno. Y aquí perder terreno, gente, es perder una estructura y luego tu maravilla y así donde pierdes bonificaciones. También hay diferentes etapas durante el evento. Al inicio había el tema de la zona medioambiental, donde te dividía al inicio del juego qué zonas tú tienes bonificaciones y dónde puedes construir mucho más rápido y así tomar más estructuras. Luego de un tiempo esa zona medioambiental se quita y luego viene una bonificación para el azul, donde el azul te destruye más rápido las torres al campamento rojo y también puede construir más rápido torres. Eso está afectando mucho. Si es que tu actividad en el azul es mucho mayor que el rojo y teniendo esta bonificación, cuando se desbloquea este hito, prácticamente, gente, te destroza mucho y es lo que estamos viendo. Ahorita les diría que los campamentos azules en el evento de la selva están teniendo un poquito más de victorias. Es como que ha aumentado un poco el win rate y hay victorias para el rojo y el azul, pero depende mucho la actividad y organización de una alianza. Así que todo eso gira en torno a ello, ¿vale? Así que para que lo pillen. Apenas me levanté justito para el directo. Dale, ay, bienvenido. ¿Cómo estás, tío Charo? Bienvenido. Dejé de dormir, dice por acá el buen tío Charo. Allí ganamos nosotros, nos tocó con ballenas, pero éramos inactivos, pero poco a poco poder y ganamos. Exacto, es que es eso. Verán, yo también hablo por mí. En mi campamento nos tocó con rivales muy fuertes, pero poco a poco los estamos desgastando. El azul ahora, por el tema de que construye mucho más rápido, pesa mucho esa actividad, gente.
Voy a tratar de unirme a las agrupaciones mientras y pues tratar de apoyar a lo que más se pueda. Miren, el tema de los combates, podríamos bajarnos 4 de una. O sea, bajamos 4 de una y nos quedamos 1. Porque ahorita solo están atacando con T10. Eso da tiempo a que podamos unirnos, hacer agrupaciones, tratar de desgastar mucho más rápido al enemigo. Por ejemplo, ahorita estamos dominando un poco la torre de ellos, pero es 99%. Lo que nosotros tardamos en destruir, ellos se tardan en la mitad de construir. Entonces, complicadito, gente. Por eso es que ahora, siendo azul, conviene mucho ahora. Cuando se termine el hito. Si te preguntas cuál es el hito, hay diferentes hitos que podemos verlo, pero el hito más importante es este de aquí, donde dice que el rojo, mira aquí dice, el rojo va a reducir la velocidad de construcción y destrucción de las torres de la alianza en la zona de bellota dorada, en todas las tierras de choque y en las tierras de la abundancia. Es un 42% la velocidad inicial en esta área, significa que es 42% de efecto negativo, en el cual vamos a tardar más en construir torres por el campamento rojo. Y el campamento azul, por el contrario, pues va a aumentar un 67%, ¿vale? Esto aumenta la velocidad. Aquí dice campamento Cedro Nevado construye torres en la alianza de todas las tierras de choque y en tierra de la abundancia. Se ha aumentado considerablemente. Aumenta un 67% y para el rojo se reduce un 40%. Entonces, esos tipos de cambios para el evento en el que estamos viendo y todo eso, pues sí se está notando mucho, ¿vale? Y la actividad pesa mucho, gente, eso sí. Dice, es que ellos destruyen en 15 minutos y poco a poco menos, y construyen muy rápido. Es que eso es una locura, gente, esa bonificación que dieron al azul, loco. Si tú no dominas mucho y no te organizas bien, pues siendo rojo vas a perder. Así que ese tipo de cosas lo tomen en cuenta. Dice, ¿cuál eres tú, azul o rojo? Estamos con el rojo, crack, campamento rojo. Ahorita, pues, a la alianza de Cole le tocó rojo, crack. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Luis Martínez? Bienvenido, un saludito a la hermosa gente y bienvenidos. Tony, ¿es mejor guardar las cáscaras repetidas de las hormigas o las uso para desbloquear habilidades? Úsalas sin problema. Dice, el beneficio está muy bien para el azul, para destruir y construir torres. Pura velocidad, ahora es más... O sea, ahora es mucho mejor si hay azul. Sí, gente. También depende, porque hay rojos que les toca contra azules y hay veces donde el azul, aunque sea activo y todo, el rojo también es muy activo. Aquí la mala suerte es que Cole no tiene miembros activos. Sería muy bueno verlos en su gran mayoría activísimos, gente, eso sería muy god. Mira, 4 ataques y nos derrota uno, pero... Les diría, mire, el enemigo, algunos ya atacan con T9. Te digo con T9, con T10. Prácticamente hay uno que otro que sí tiene estadísticas. Por ejemplo, este jugador es muy fuerte. Igual a las estadísticas del buen Nared. Miren esto. Igual a las estadísticas. Déjame ver quién es. Vaya, es uno que tiene 7G de kill. Es fuerte ese jugador. Está fuerte, está fuerte. Bueno, ahí poco a poco lo vamos viendo. Déjame ver este de aquí. Listo. Ya están atacando con T10. Esta ya ha sido fuerte, no nos venció. Mira, este jugador tiene todas las unidades en su formación. Tiene las mismas estadísticas. Es similar a Nared. Pero ¿por qué no ganó? Mira, tiene el mismo combo de nosotros, pero no tiene Rimosus. Y date cuenta, es una hormiga pay to win. Y teniendo Rimosus, pues prácticamente partimos el juego. Claro, él hizo menos kills. Es que esta hormiguita la Rimosus por el daño verdadero y la evasión que da el equipo con el nuevo combo de full evasión, gente. Es una locura. Ahorita, pues, esta cuentita con el combo que lleva, pues, va a sacarse unas buenas kills en este evento. Vamos a ver si nos unimos a una agrupación. Vamos rápido. Tratamos de apoyar lo que más se pueda. Ahorita la torre, miren, lo que le hemos bajado 1% otra vez el campamento azul, pues otra vez ha tratado de construir rápido. O sea, ahorita es muy complicado si no se mantiene activo. Ahorita tenemos que manejar mucho el desgaste. Ahorita como todos los del campamento 4CB ya están desgastados por las luchas constantes que ha habido. Ahorita tienen que luchar con T10 y aunque sea T10 regalan kills y lo que sea, pero están desgastando el enemigo. Ahorita tenemos que mantenernos muy activos. El tiempo de protección todavía es 2 horas, todavía falta. Bueno, 1 hora y 50 minutos todavía. Hay tiempo para luchar. Mientras tanto, voy a estar al tanto de este emparejamiento hasta el reinicio, gente, porque ahí se viene a tope, gente.
Dice, ¿cómo van las kills? ¿Ya subió Robot 8G? Vamos a ver las kills. Es por acá. Muertes. Robot está en 13, está entrando a 14G de kills. Ya mismo. Ya mismo, gente. Robot está en las 91G de kills ya. Uy, subió 13G de kills, gente. Imagínate, en un solo evento subir más de 10. Acá estamos viendo al jugador más fuerte de 4CB, que es Sosa. No creo que esté activo en la pelea. Pero miren, nosotros también en la cuenta del buen Aret estamos en el puesto 9 de kills. Hemos tratado de ayudar a lo que más se pueda. Y vamos a tratar de pushar. Aquí es, gente, más que todo actividad, pero es lo que estamos viendo. Tema de poder de alianza, gente, que digo poder de alianza, muertes en alianzas, pues la alianza de Cole ha hecho más. Como es rojo, gente, tiene que defenderse. Ya ha tanqueado la actividad de estas tres alianzas, gente, está tanqueadas en Cole, gente. O sea, es una locura. Por eso es que se dan cuenta que el tema de desgaste ya se nota. Una sola alianza o dos alianzas versus tres que sean muy activas y con las bonificaciones y todo, pesa mucho, gente. Ahorita sí lo que estamos viendo. El buen Keylor, gracias por renovar esa membresía, crack. Bienvenido, un solito para ti. Dice, es muy fluido la interfaz del juego. ¿Qué emulador usas? No, la interfaz del juego, que digo, la versión del PC del juego, gente, es muy fluida. Mira esta fluidez, eso es una locura. En versión emulador, gente, no vas a alcanzar esa fluidez. Es una locura. Yo sí les recomiendo, si quieren jugar la versión de PC, gente, háganlo. 100% recomendada. Mucho mejor que los emuladores. Los emuladores pesan mucho. Es que el emulador trata de simular un celular. Entonces, el emulador está encargado de simular un celular y que al mismo tiempo juegues un jueguito. Entonces sobrecargas un poco la PC. Si es que no tienes buenos recursos en tu PC o es una gama baja, ¿sí? No le va a ir muy fluido. En cambio, la versión de PC, gente, es recomendable. Les digo, gente. Ahí se mira qué alianza sí defiende. Exacto. Para que lo pillen. Verán, aquí es curioso. Si vemos el tema de kills, en tema de temporada por alianzas, 4CB, TBC y SCP, las tres alianzas, pues a excepción de SCP, que no ha estado tan activo, vemos que tiene menos kills que las otras alianzas, pero 4CB y TBC se mantienen al margen en kills. O sea, las dos alianzas comparten la similitud en kills. Eso significa que las dos mantienen una actividad constante. Igual SCP, solo que tal vez no tienen un jugador tan OP que haga tantas kills, pero se mantienen ahí. En cambio, en defensa, si te das cuenta, MP no se tanquea tanto porque no tienen un jugador como Robot o algo así. Prácticamente el 10, claro. ¿Cuántas kills tenía Robot? Déjame ver. No tengo que... Se puede ver. Tiene 13, miren. Ya está entrando 14. Prácticamente los 3 jugadores del top o 4 jugadores del top abarcan más de 2G de kills para arriba. Entonces, entre estos está la gran mayoría de kills tanqueados, ¿no? Entonces sí se nota, ¿no? La diferencia entre cómo se defiende y eso. Ahorita sí, los más ballenas de este emparejamiento ya se están desgastando. Entonces lo que tú logras con esto es desgastar a ellos para que no tengan una defensa efectiva. Entonces son muchas estrategias que ustedes pueden tomar en cuenta si es que les toca con rivales. Siendo azul puedes ganar al rojo, aunque toque el rojo full ballena, gente. Dice Tony, ¿por qué Bar y sus jugadores no están en call? Verán, muchos preguntaban por qué Bar no se fusionó con Cole todavía. Es que Cole había ingresado al evento de la selva, ¿ok? Y parece ser que cuando tomaron la decisión de fusionarse, pues Cole ya estaba inscrito y no podían anular la inscripción. Ahorita lo que están haciendo es que Bar fue a la isla perdida, gente. Y ahora con esto que el Bar fue a la isla perdida, lo que va a hacer es... Una vez Cole regrese del emparejamiento, ellos abandonan y ahí hacen la fusión, gente. Así que no hay problema, por esa parte hay que esperar nada más. Y queriendo vender mi cuenta. Keylor, he tratado de hablar con algunas personas que estén interesadas y está complicado, gente. No muchos quieren comprar cuentas ahora ya. Tony, si por favor añade la traslación de English a árabe. Sí está la traducción, gente. Sí está. Sí pongo las traducciones para que lo chequen. Tony pregunta, ¿cuáles son las mejores habilidades de diente, muerte y arqueada? Verás, en diente, esto es importante. En diente tienes que desbloquear... Déjame ver dónde encuentro a diente.
Diente gigante. En diente tienes que desbloquear esta habilidad, que es la quinta. La quinta habilidad lo que va a hacer es que vas a desbloquear el efecto de silencio y el agotamiento también, que es las habilidades importantes en esta hormiga, es la segunda y la quinta. Segunda porque haces agotamiento, haces que el enemigo te haga menos daño, y esta haces que el enemigo no pueda activar habilidades, es el efecto de silencio. Dos habilidades importantes en el PvP. En arqueada delgada tienes que desbloquear la última habilidad, que es el efecto de supresión. En la segunda pues no vas a encontrar efectos que controlen más al enemigo. Esta es la única habilidad importante en el tema de supresión en esta hormiguita, porque esta, además de que te anula el tema de activación de habilidades, te anula los golpes. Entonces prácticamente le dejas casi en jaque al enemigo. Esas son más que todo para que lo cheques. En cambio en muerte lo que tú buscas es el silencio también. Creo que es este efecto de... no es supresión. La quinta habilidad es la más importante en la hormiguita. Por eso es que se recomienda tenerla en 5 estrellas a la hormiguita. Okay. Ya por lo demás, las demás habilidades hacen daño. Y el tema del despertar hace agotamiento al enemigo también. Entonces, el despertar es importante también para que lo tomes en cuenta. Me curo. Acá. Parece ser que están armando agrupación. Tenemos que armar una agrupación y vamos, gente. Dice, aún no sigo usando emulador y me va fatal. ¿De dónde, Tony, obtuviste la versión de PC? Verás, te puedo mandar un link por acá. No sé si tú tengas el link de la versión de PC, o si no, yo puedo mandaros por acá sin problema. Déjame abro el Discord nada más. Abro el Discord nada más y te mando el link. Ahí lo puedes descargar. Es que el juego añadió la versión de PC, está muy bueno. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido, crack. Dice, ok, se las pongo a diente. Dale, sí, son muy buenas. No las tienes, listo. No te preocupes. Ahí, déjame ver dónde saco. Yo lo tenía por acá. Listo. Esta es. Dame. Aquí. Esta es, crack. ¿Vale? Con este link pueden descargar la versión de PC. Lo voy a fijar, ¿vale? Listo, gente. Con esta se descargan la versión de PC. Les recomiendo, 100% confiable. Solo que le pedí a los devs que por favor traten de añadir otra resolución para que sea un poquito más ancho, no tan pequeño, gente. Entonces, por lo demás, muy bien optimizado el juego. ¿Qué les puedo decir? Descárguenlo. Esa página que les envié solo le van a descargar si lo descargan en la versión PC y nada más, gente. Muy bien optimizado, les diría. ¿Por qué no están haciendo agrupaciones? Ahorita, ¿qué estamos haciendo? Más bien creo que se están defendiendo. No, más bien, ¿qué están decidiendo? Por ahora, vamos a ver qué es lo que deciden, ¿ok? Si siguen haciendo agrupaciones o nos mantenemos ahí activos. Creo que están en otro punto. No, por acá están defendiendo más bien. Listo. Veamos qué es lo que hay, gente. Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Dice, en esa versión de PC puedes abrir varias ventanas a la vez, Tony. No, solo puedes abrir una. Solo puedes abrir una. No es como un emulador. Esa es la diferencia también. El emulador, por el contrario, te permite abrir varias estancias. Es diferente. Dice, ahora Gona ingresará a Call antes de la jungla, Tony. God, very good. Y thank you for support. Por acá dice, a menos que todos lean para no desperdiciar sus recursos y hongos también. Listo. Okay. Acá dice, creemos que te debes gastar la torre aquí, pero no. Listo. Veamos. Ok, ahora más bien parece ser que vamos a defender la torre. Es el siguiente plan. Así que, está a tope, gente. A defender la torre está a tope. Ahorita el buen robot, gente, su formación. Esta es la formación 1 que tiene. Robot defiende con T10, miren eso. Ya está desgastado. Déjame ver si la unidad por él todavía tiene hormigas de temporada. Pero Robot, gente, a este nivel con las hormigas, aunque lleve T10, pues se defiende tranquilamente, gente.
Dice, recién fuimos a la isla. Soy del servidor 1258 y vale la pena de primera Acacia, Diente y Muerte. Sí, sí vale la pena. Por lo menos con Acacia aseguras la velocidad de combate al inicio de las batallas, crack. Diente, pues, como al inicio aseguras la velocidad de combate, Diente silenciaría y agotaría al enemigo. Te daría tiempo para que Muerte también suprima y tengas, pues, para la siguiente ronda esa suprimición, que el enemigo ya no activaría habilidades durante esa ronda. Entonces te da chance a que por lo menos en la primera y segunda ronda el enemigo pues se baje hormigas y en la segunda no activa habilidades. Es muy buen combo ese de ahí, crack, te diría. Y con Acacia pues la maestra para asegurar velocidad. Esperemos que saques Berserker, que sería lo mejor, ¿no? Sin relleno y mandamos. Listo. Pues hay que entrar y ayudar a lo que más se pueda. Por acá. Listo. Bien. Esa es. Vamos a entrar acá, gente. Tope, ¿vale? Vamos a ver qué dice la gente. Acá dice... ¿Cuánto falta para el 70? Listo, gente. Miren lo que dice. Muy bien, muy bien. Vamos por ahí. Dice Tony, ¿cuál iría mejor de ayudante en el ambifligio para PvP? ¿El escorpión rojo o el Iceborne? Escorpión rojo. Es que te da envenenamiento. Y si llevas más... Y si llevas más que todo el tema de cristal dorado, te va a ayudar. El avispón es cierto, es bueno para PvP, da daño verdadero. También es bueno, te diría, porque vulneras parte de la defensa del enemigo y implosionas con buen daño. Los dos son buenos, pero más que todo para el combo de envenenamiento, si llevas cristal dorado te conviene más el rojo. ¿Cómo estás, viejo gamer? ¿Algún server muerto dice para migrar en la próxima convocatoria? Tiene mi server me es posible subir estrellas. Diferencia abismal de poderes. Soy una... Ya veo, viejo gamer. Estás en el grupo 2. No sé si alguien te puede invitar. Tal vez pueda y hay alguien por ahí. Tony, ¿hay un emulador para celular? Tony, ¿hay un emulador para celular? No es necesario tener emuladores en celular, crack. No lo pueden crear porque no tiene sentido. O sea, los emuladores están hechos para simular algo, ¿no? Entonces, un celular, pues no puede simular una PC, eso sí es difícil, ¿no? Pero por el contrario, una PC sí puede simular un celular, entonces, pues no, por esa parte no, creo. Muy bien, nos defendimos 3 veces. Bien. Vienen con todo. Primer ataque, segundo, tercero. Es que esta cuenta, gente, es God. Pero nos defendemos súper bien porque están atacando ya con solo T10. Déjame ver, este nos ganó porque debe tener hormigas de temporada. Con hormigas de temporada ya nos dan la lucha, gente. Ahí sí la cosa cambia. Bien, bien, bien por esa parte. Tratar acá. Listo. Tratar de dar a tope aquí. Esfuerzo. Defender a tope. Dice, ¿cuándo saldrá un evento diferente de la temática que están usando de la selva, isla, tierra perdida? Espero que el próximo evento que llegue a AIN sea diferente, ¿vale? Si es que no, va a ser casi lo mismo, pero con diferentes estrategias y ese tipo de cosas. Que ya sabes que cada evento pues tiene lo suyo, ¿no? Esperemos que sea algo novedoso el siguiente evento. Esperemos, veamos qué día hacen los desarrolladores y nos sorprenden. Mira, viejo gamer, Dana te está invitando al servidor, al 378, por si quieres ir, mira eso. Tony, pon reformas de ataque y vida en transportadoras. Lo que pasa, Nared, es que esta bonificación de reformas no entra en juego, crack. Bueno, tiene esta que sustituir. Vamos a poner ataque de invasión. Y la vida de invasión, ¿dónde está? Verás, aunque añada esto, no se va a ver en los reportes. O tal vez lo cambiaron. A mí mejoró esto. Y con esto nos defendimos 1, 2, 3 y perdimos acá.
esta curación. Vamos nuevamente. Y listo, gente. A ver, acá con full T10 nos están atacando nada más. No, este sí no se atacó con hormigas de temporada. Pero prácticamente, aunque tenga casi la similitud en estadísticas y todo, en insecto 47, pues con el combo de evasión ya nos hace counter. Como no llevamos cristal dorado en esta formación, pues no nos afecta el que nos quite envenenamiento, gente. Así que está bien. Una temática espacial. Dice, me cambié a la muerte, el despertar dorado. Es mucho mejor, obviamente. Gracias, Tony. Y otra pregunta. ¿Estaría bien comprar la hormiga de apoyo, la fantasma o la naranja que silencia? Es que la fantasma ya te regalan su copia y despertar. Yo te diría que ya no vayas por esas hormigas. Las hormigas del Barrenland o de la selva están mucho mejores ya, ¿vale? Es que es por algo que las regalan con todo y eso, crack. Pero si las quieres, adelante. Como tienen habilidades como silencio y eso, pues son muy buenas también. Tony, tengo coraza dorada y hormigas, balas, saltarín y diente. Bien, verás, coraza dorada para PvP no es muy buena, L. Pero al inicio te va a servir, como tú estás empezando y todo, te va a ayudar hasta que saquen los despertares y la puedas utilizar para PvP, crack. Yo estaría feliz con una temática Battle Royale, dice por acá. Es que ¿cómo le implementarían, gente, la cosa? Un Battle Royale en este juego, no sé, un evento donde, pues... Es que si quieres añadir Battle Royale, estarías que aunque seas un jugador pay to win, pues entrarías con las mismas estadísticas que todos. Algo así. O sea, aunque tú tuvieras una super cuenta, pues no influiría tanto en ese juego. O en ese modo de juego, diríamos. Dice, son las 10:30 y estoy en PvP desde las 6. Y justamente te iba a preguntar sobre qué reformas se deben usar siendo arquero para defender y atacar torres. Soy azul. Verán, miren, aquí ya nos atacaron. Ya cambiamos las reformas, ¿ok? Si te das cuenta, aquí tenemos de estadísticas 2307 y 947 de vida, mira, 947 de vida. Si bajamos acá abajo donde no hicimos los cambios, mira. Pero hicimos al invadir, parece que sí subió estadísticas. Este era atacando fuera de nuestra zona. A ver, este era defendiéndonos, sí. Por ejemplo aquí, mira, 2307 y 947 de vida. Prácticamente no ha cambiado estadísticas, porque este es antes del cambio que hicimos. Este es cuando tuvimos el cambio y este es cuando no hicimos el cambio. Mira esto. Tú si utilizas reformas de ataque de invasión o defensa de invasión, o si quieres utilizar de guarnición y eso, esas reformas no entran en juego, no te aplican o no te suben estadísticas. Aquí puedes ver 2307, 947 y acá 2307 y 947. Prácticamente las reformas no entran en juego en torres. Lo que sí entra en juego es atacar a otros, ¿vale? Si atacas a hormigueros, ahí sí entra en juego. O que salga un portal donde se pueda hacer PvP a full con otros servidores y ganar recompensas. Ya se puede hacer eso, ¿no? Tú ya has visto. A ver, ahorita están atacando otro lugar, parece ser. TBC está atacando gente en este franco. También. Ok, TBC quiere avanzar. Aquí arriba parece ser 4BC está atacando acá y TBC acá. Están atacando en dos francos, gente. Uy, va a estar complicado. Va a estar complicadito, gente. A ver qué plan tienen ahorita. Parece ser que va a concentrarse acá. Voy a dejar que acá defiendan y todo. Y vamos a tratar de apoyar en esta torre, gente. ¿Vale? Vamos a tratar de ayudar y apoyar en esta torre. Tratemos. Aquí nos van a sacar buenas kills. Hola Tony, acabo de llegar. ¿Alguna novedad por el título? Aquí verás, como ya sabes, lo que sabíamos del evento de la selva es que siendo rojo te iba súper bien, ¿no? Y más que todo al campamento rojo le tocó con Cole, pues teníamos que Cole iba a arrasar con todo. Obviamente en tema de kill superioridad se nota que Cole es mucho mejor que todos, pero lo que pasa es que la actividad pesa mucho y con las bonificaciones y debuff que da cada campamento dependiendo del hito,
pues pesa mucho el tema de que ahorita el campamento azul está presionando mucho y la actividad pesa demasiado también. Dice Corazón Dorada, creo que solo vale la pena con despertar. Para Pangolín Marmoto, no. Sí, solo vale la pena para ese evento, nada más. Para lo demás no te influye mucho. Yo ocupo las reformas de ataque y hormigas de temporada y HP de hormigas de temporada y sí tengo bonificaciones. No, no te aplica igual. Mira esto. Mira esto. Verás, voy a sustituir por ataque incrementado de hormigas asignadas y HP de hormigas. Mira esto. Esto solo aplica cuando atacas estructuras y tomas y bueno, atacas estructuras y nodos. Solo ahí aplica esas bonificaciones. Por ejemplo, aquí vas a ver este reporte donde no teníamos todavía las bonificaciones. Ahí vas a ver. Igualmente tenemos las mismas estadísticas, ¿no? 2307 y 497 de vida. Con esto se supone que va a subir, ¿no? Vamos por acá. Lo rellenamos otra vez. Y vamos a todo. Ponemos estas hormiguitas y listo. Ok. Vamos por acá. Ahora sí, hasta que nos golpeen vamos a ver, ¿vale? Dice, bueno, adiós Tony. Nos vemos para el siguiente directo. Me voy a la secundaria. Dale. Y suerte y éxitos. Dice, ¿cuál es mejor talento para la Mantis PvP? Los talentos rama roja y primero dar prioridad a la velocidad de combate, crack. Dice, ¿qué recomiendas equipar para mejorar estadísticas en esta situación? Es que no hay más. No hay una reforma que mejore. Deberían añadir una reforma en este caso para que te pueda ayudar en ese caso. Mira, ahorita ya tenemos. Por ejemplo, este reporte fue el anterior. Ok. Mira esto, donde perdimos. Tenemos 2306 y 941. Ah, nos quedaban 2 líneas. No, 3 líneas todavía. Aquí puedes ver, 2307 y 947. Pero este es el anterior, ¿no? Ahora si vemos el actual, tenemos 2307 y 947. Prácticamente, aunque uses las de temporada, las unidades asignadas de temporada, utilices las de invasión o cualquier reforma que se te venga a la cabeza, no te va a dar bonificación. Lastimosamente en torres no hay. Eso es tal vez más adelante, si es que el juego lo añaden, sería muy bueno. Toca esperar nada más. Como no hay reformas para ello, pues toca esperar. Eso sí, las reformas de invasión se aplican, pero cuando invades hormiguero. Si yo le ataco un hormiguero de estos y teniendo bonificaciones de ataque y de defensa, ahí sí se nota, ¿vale? Ahí sí se nota. Ya muestra el reporte contra D. Verás, estuve buscándolo. Yo lo vi, pero en el tema de duelos. Pero aquí en el ataque, crack, como que se borró. Mira esto. No hay donde ganaste contra D, crack. Y si hablas de la gloria, pues aquí sí está complicado, ¿no? Como que se borró, crack. No me deja ver más abajo. Parece ser que estos reportes en Ared no se pueden guardar. Ah, no, sí se pueden. Claro, sí se pueden guardar. Pero al parecer tendría que verlo aquí en invasión y ver... En invadir, ¿será? Invasión. Esto es guarnición. No hay nada, mira esto. En favoritos no hay nada, crack. ¿Cómo estás, Alex? Ah, tú eres Alex Antonio, bienvenido, crack. Un saludito para ti. Ah, ¿cuántos días falta para que termine el evento? 12 days, 12 días. Dice, ya el modelo de la isla jungla está agotado. En la actualidad solo Barrenland se vuelve interesante, porque aunque pierdas, obtienes sus recompensas. Al menos ya no motiva mucho. Te diría que los 3 eventos, aunque pierdas, igual recibe las recompensas, Juan. O sea, los 3 eventos, pierdes o ganas, pues tienen la misma modalidad, ¿no? Si ganas, pues tienes la apertura más hormigas, y si pierdes, pues te reducen la cantidad de hormigas que recibes, ¿no? A la final, vayas a cualquier evento, ya depende de ti. Pero te diría, ahorita está más emocionante ir a la selva.
por el tema de que aunque te toque azul, te pueden remontar siendo rojo también. Pueden remontar. Si llevas una buena alianza y todo, pues está súper bien, les diría. Híjole, estamos teniendo problemas acá, gente. La cosa se está poniendo dura ya. Está en alguna parte de favoritos. Parte de favoritos, pero aquí es favoritos, crack. Pero ¿dónde estará? Dice, saludos Tony, soy del server de TBC. Ah, tú eres del TBC, buena. Les tocó contra el rojo, ¿no? ¿Sigo en el top 1 o ya me bajaron del top? Pero en el de duelos hablas, ¿verdad? Déjame te apertura esto. Pero acá en hormigas especiales estás top 3, cara. Tony, en Barren están saliendo más hormigas de la selva que en la propia selva. No lo sé, creo que la final es suerte. La final es suerte porque aunque yo, bueno, es cierto, también yo cuando fui al Barren me salió en el tiro gratis una hormiga, pero es la única que me salió. De ahí no me salió más hormigas de la temporada. De ahí me salió al final Inflata, que a la final no la uso. Te diría que es suerte a la final. No creo que yendo a un evento a otro pues te favorezca. Uy, ya nos quedamos sin diamantes. Nos quedamos sin diamantes. ¿Qué digo sin diamantes? Sin aceleradores, gente. Ahí va a estar complicado. Va a tocar gastar diamantes sin aceleradores. Si es buena esa Meleton y buen día. Sí, es muy buena, gente. Muy buena, sin duda. Sin duda es muy buena. ¿Para qué decirles, gente? Es muy buena. En ese caso, la nueva melee que sacaron, muy fuerte. Mata muchas hormigas, gente. Saludos, Tony. Voy a empezar a ver del principio. Dale, Ariel. Te agradezco mucho el apoyo. Go, go, 4CB, dicen por acá. Hijo, miren esta actividad de 4CB. Es que ahorita están en dos francos. Parte norte y sur. En la sur están tratando de defender también. En este momento, hijo, se viene. Estamos 2 versus 1, gente, ahorita. Estamos 2 versus 1. Tratando de defender a tope. Vamos a tratar ahí. Entremos. Defendamos a full. Dice, cura hormigas en gastar ese más. Sí, sí. Es lo que estoy haciendo, crack. Solo curar estos. Gastar diamantes en esto. Deja de ver si acá en donaciones en la tienda podríamos sacar aceleradores, crack. En la tienda podríamos sacar de estos de... Hay de 1 hora. Ya se han agotado los de 5 minutos. Podemos sacar un 186, mira. 186 aceleradores de 1 hora. Me conviene. Listo. Bien. Con eso ya tenemos. Para aguantar un poco más. Por eso es bueno donar a la alianza, Naret. Cuando tú donas a la alianza durante mucho tiempo, pues te sacas en la tienda celadores y te ayudan. Vamos ahí, vamos ahí. Nos da tiempo. Uy, el buen JC. Gracias por renovar. Ah, no, te hiciste miembro del canal. Bienvenido, crack. No se olviden, los que se hacen nuevos miembros del canal. Se unen al grupo de Discord del canal y me abran al privado para añadirles al grupo de WhatsApp que tenemos de miembros, ¿vale? Y si no me he hecho acuerdo, tal vez alguien que me pidió, pues me vuelve a escribir para añadirle gente. Este tiene solo T10. Ya están atacando a full T10. Los que te ganan son los que atacan con ya hormigas de temporada. Vamos a aceleramos. Mira, aquí ya están las 186. Por lo menos aquí nos va a ayudar a aguantar un poco más. Volviendo de este evento hay que farmear full aceleradores, Naret. Ya me voy a encargar ahí. Farmear full aceleradores en el árbol. Estar todos los diamantes en eso. Y así para estos eventos nos vamos preparados. Porque aceleradores hace full. Full. Imagínate, si ya no si te quedas sin diamantes, aceleradores, pues ya no puedes ayudar a tu alianza ya. No hay que curar. Bien, por acá. Esa es. Vamos a ver
Vamos a ver cómo van por acá. Sí están destruyendo la torre. Pero si se dan cuenta, lo que van de construcción significa que esa alianza está dominando más. O hay problemas. El robot estará en línea. Si está desconectado, gente, nos va a ir mal. El robot no puede estar 100% ahí, gente. Vamos a ver. Vamos a tratar de defender. Aunque esta creo que sí la defienden fácil. Si no, para ir a apoyar acá en el otro franco, gente. Para tratar de gastar mucho más rápido. Y así nos topamos con el buen Josué. Que está en TBC también. Bien. Están aguantando todavía. Importante es mantener más el tiempo de destrucción ahí. Que ya nos sacaron. Aguantamos esta vez menos ataques. Este guardián. Claro, ya están utilizando menos. Sí están fuertes por los de acá. Aguantamos por lo menos 2 golpes de jugadores fuertes. Listo. Vamos a tratar de reforzar. Acá sí hace falta ayuda también. Abajo está Fuel, así que podré ayudar. Soul también está en línea. Sí, creo que estaba ayudando. Sí, Soul siempre anda en línea, gente. Sí, ahí estamos bien, gente. Tony, para PvP, ¿cuál ves mejor? ¿Dolly Longi Berserker o Dolly Inflata Muerte? Parece que está yendo mejor Dolly Inflata Muerte, te diría tío Charo. Ahorita con la Inflata se potenció mucho la muerte. Y en PvP he visto mucho que la juegan así. Dice Crack, ahí te escribí para que me agregues al grupo de WhatsApp. Listo, Neo. Listo. Ya te añado, Crack. Creo que es el que respondí hace poco el mensaje, ¿verdad? Listo, Crack. Ahí ya te añado al grupo. Están atacando otra vez. Pero ¿desde dónde están atacando este? Qué locura, que está bien lejos, gente. ¿Desde dónde está atacando? Está lejísimos, gente. Esto no hagan, gente. De mandar desde este punto y sabiendo que del otro lado es más cerca. No, gente. Eso es el claro ejemplo de lo que no deben hacer. Sí, ayer estuvimos charlando un poco. Ah, listo, Crack. Perfecto. Vale, ya está llegando la gente fuerte de esta alianza ya. Vamos a tratar de defender. Listo. Verán, voy a dejar un rato ahí porque todavía tenemos... Listo. Robot y Soul están defendiendo abajo. Ok, eso es bueno. Y ahí aguantan. Ellas aguantan. Ya Robot se activó otra vez. Así que Robot se va a tanquear otras kills, gente. Robot al parecer ya llegó. ¿Dónde se posicionó Robot? Fuel de Flame está aquí. Soul acá. Robot está aquí. Perfecto. Robot, miren, hace poco tenía 91. Ahorita tiene 92 G de kill ya. Por acá dice, vengo de 4CB. Hijo, hay full gente que está llegando. Bien ahí. Esta presión es absoluta. Miren esas dos alianzas, la actividad que tienen. O sea, me voy a alejar un poquito para que lo vean. Miren esto. Es esto. Mira esta actividad de 4CB. No, acá está SCP, vale. Esta otra alianza aquí, vale, esta es otra alianza. Los de acá son 4CB, son desde aquí hasta acá. Si hay buena actividad por esa parte. Ni se diga, acá estamos viendo a TBC. TBC sí está full. Sí está full también, aunque no hay muchos, pero sí hay algunos. Están divididos, ahorita nos dividieron el poder. Tenemos que atacar y defender al mismo tiempo. Está complicadito. Dice, yo juego Dolly Longi Berserker y por gusto con Inflata y Muerte me gana siempre, aunque tenga peores estadísticas. Es que ese combo es brutal, Crack. Yo les diría, si les sale Inflata ya empiecen a darle prioridad. Es mucho mejor ya que Longi. Es que ahorita como te juegan ya con Rimosus y con la Coloratus, que son full evasión, ya no tienen envenenamiento, pues ya no, la Longi ya no tiene con quién contraer. Solo la cambiaría si te toca
contra cristal o enterradora. Contra eso ya te funciona. Se ve muy pixeleado el stream, dice, es normal. Se supone que estás a 1080. ¿Se ve pixeleado? Qué raro. Debería estar bien, gente, les diría. Tal vez puede ser tu conexión, te diría, crack. Tony, ¿su aliado no les ayuda? No está activo, parece ser. Ellos están acá. Paul está aquí. Pero ellos están... Están acá, mira esto. Dice, así se miraba, pero es el internet, dice. Me pasó igual al inicio. Hablan de que se está viendo mal, gente. Puede que sea mi internet. Puede ser. No sé si sea su internet o el mío, gente. Porque yo veo que, bueno, la transmisión está bien, está fluyendo bien. Dice, el directo se mira bien, dice. Full HD. Ah, listo, listo. Si me dicen eso está bien. Tal vez puede que por tema de conexión, a veces el YouTube es raro, gente. No es internet, gente. Porque se supone que no tengo pérdidas de fotogramas ni nada. Estaría bien. Lo que sí es que YouTube me recomienda que suba un poco los kbytes. Entonces voy a ver para el próximo directo subir eso. A ver si va mucho más fluido. Pero vamos por acá. Otro se ve todavía sigue pusheando. Ok. Listo, voy a entrar acá para ayudar. Verán, gente. Si es que les aparece pixeleado, vayan a la configuración y pongan lo que no sea de forma automática. Porque a veces el YouTube lo que hace es reducir la calidad del stream y eso. Dependiendo de la conexión que tengas para que no afecte mucho la calidad y ese tipo de cosas. Entonces, si quieres verlo a alta calidad, pon la configuración y no lo dejes automático. Ponlo en la máxima calidad y ahí verías mucho mejor. Dice, tengo buena conexión. Si es tu stream, ¿en serio? Qué raro. Creo que sea pixeleo, gente. Realmente no debería verse así. Pero pónganlo, gente, no lo dejen automático, ¿ok? No lo dejen automático, tienen que ponerlo de manual y ponerlo en la máxima calidad. Dice, yo tengo el internet del vecino y se ve bien, dice por acá el spoil. ¿Directo a estas horas? ¿Qué está pasando, doctor Tony? Es que ahorita estamos en las peleas, crack. Lo veo a 1080 y he visto mejores directos tuyos en 420. Qué raro. Qué raro que no se vea bien, gente. Les diría. Ah. Ay no, ¿por qué hice agrupación? No, voy a cancelar. Ofendido, gente. He agrupado, gente. Tratando de invadir. Se ve bien, dice Tony. Por acá dicen que se ve bien. Yo les diría a gente su internet. Tal vez en ese momento su internet estuvo mal. Dice Tony, ¿qué es mejor? ¿Tenerte 8 o sigo mejorando la reina? Es que me pide muchas hojas el querer transportadoras. Sí, tienes que sacarte 8. Ya conforme pase el tiempo, pues ya subirás tu reina también. Pero siempre dar prioridad a la reina. Eso sí, no te olvides. Bien. Estamos bien. Traten de salir y volver a entrar, gente. Es que a veces YouTube es raro, les diría. No está bien optimizado en transmisiones. Para videos, bien, gente, les diría. Para videos, subir videos y todo eso en calidad máxima, el YouTube es bueno. Pero en tema de transmisiones sí le falta optimizarse todavía.
Si es que ven mal gente, salgan y vuelvan a entrarse. Y configuren otra vez a la máxima calidad. Y ya le iría bien. Fue que el tema del caché y eso, pues, no vaya tan bien, gente. Pues ahí. ¿Cómo estás, Maya? Bienvenido. Dice, te mandé 2 únicas capturas por WhatsApp, dice, de la defensa contra D. No pensé que se borraría, así que no tomé más capturas del todo. Deja ver. Ahorita la abro WhatsApp. Ahí estamos presionando a full. Verán, en este franco está bien, no hay dificultad. Aquí, por tema de bonificación de zona, están defendiendo bien. Por acá parece ser que sí hay una presión constante y estamos dominando más ya. Ahorita como ya llegó robot y todo eso, pues se está presionando bien. Por lo demás les diría, TBC está haciendo lo mejor que puede para poder defender su torre. Estaba bastante tiempo de construcción, ahorita ya lo redujeron bastante. Como ellos tienen la bonificación de construir más rápido, pues sí afecta, gente. ¿Cómo está Soul? A los tiempos que le voy al buen Soul, bienvenido, crack. Crack, ¿dónde consigo la inflata? La inflata se la consigue en el evento de la selva, en este evento actual, crack. Este evento te va a dar la apertura de conseguir inflata, crack, que son estas hormiguitas. La inflata es esto. Pero tienes que ir al evento de la selva para conseguirla. Y es suerte también. ¿Podrías mandar reportes por solo curiosidad? ¿A dónde te las mando, crack? ¿O quieres ver reportes más bien? Tony, where is robot? Acá está. Robot is robot. Rocky, ¿cómo estás? Bienvenido. Todos peleando con T10. Es que estas alianzas siendo una locura. Ya no hay más que tratar de gastar las T10, gente. Quiero ver reportes. Listo, crack. Ahorita lo checo a ver si hay uno que otro. Dice, entonces, si es mejor la inflata que la longinoda, a pesar del tema de velocidad de combate, que te resta ataque si no tienes más que el rival. Pero lo que pasa es que es cierto que te resta velocidad, pero lo que sucede es que aunque tengas menos velocidad, esa hormiguita copia habilidades, crack. Entonces, como el enemigo pues te ataca primero, pues tú contragolpearías con esa hormiguita. Y si la llevas con la muerte, copias las habilidades de supresión, agotamiento y eso, pues te va mucho mejor. Se me acabaron los diamantes y los speed ups, hijo. Ahí es cuando te quedas así, ya no puedes ayudar más porque ya no tienes que curar. Ya veo, Rocky, no te preocupes. Ahorita estamos tratando de apoyar. Tope aquí también. Todavía tenemos aceleradores, gente. Todavía tenemos aceleradores, así que nos da tiempo. Vamos a seguir. Vamos a seguir reforzando. Ahí. Tenemos horas, pero nadie quiere gastar los de batalla en la zona del árbol. Entiendo. Entiendo. Están guardando hongo, entonces es una buena estrategia. Dice 4CB ya amenazó con el día de lunes que reinician los champiñones. Dice por acá habrá pelea full. Dice preparen sus chequeras para ese día. Eso leí el día anteriores. Hijo. Así que va a haber una pelea cuando abren los túneles, gente. Ahí van a presionar a full y ahí es donde se va a notar todo. Vamos a ver cuánto logramos aguantar aquí. Pero sin duda, gente, esta ha sido una presión brutal. No sé si Soul ahora sí ha disfrutado del evento. Como a Soul le gusta pelear mucho, gente. Sin duda, esto es de los eventos que, constantemente han estado presionando a full. Aunque solo ataquen con T10 los rivales, gente, no se rinden. Siguen y siguen. Esta torre ya está por caer. Parece ser que la dominación ya se está notando en esta torre de aquí. Primero estaba con TBC. Ahorita TBC está desgastándose más con la torre. Aquí tratamos de defender. Uy, ¿dónde entré yo? Listo. Parece que se había bugueado, gente. Que si vieron que estaba en tipo de destrucción y estando yo en la torre. Qué raro.
Entonces está bien, gente. Por esa parte. Verán, me avisan nomás si es que la transmisión va mal y todo eso para ver qué configuración hago. Porque sí es cierto, acá, bueno, en el tema de YouTube, de las herramientas, me dice que conviene que uses una tasa de bit de 6800 KB por la transmisión, para la transmisión. La tasa de bits actual es de 1100, ok. Voy a hacer caso a esto y lo cambio a ello para ver qué tal va. Para la próxima transmisión. Así mejoro todo. Dice, raro verte hasta ahora, me alegro. Estamos ahí tratando de apoyar ya a Coli en sus transmisiones. Ahora que puedo, porque antes, por el tema del estudio y que a veces se va la luz y temas de internet, gente, pues, ni modo. Dice, creo que sí tienes que mover eso para que se vea mejor. Voy a mover eso a ver qué tal, si es que mejora. Pero me dice que el estado de la transmisión es bueno. No sé qué influya, tal vez en ciertos dispositivos puede que influya eso. Tal vez puede ser. Dice Tony, manda saludos a la alianza de GDA del 555. Un saludito a la alianza GDA del 555. Dice Tony 20, ¿qué enviaste a la colina? ¿Qué envié? Uy. Ah, envía una colina. No, ahí la fallé, gente. Ahí la fallé. Como hay tantas marchas, tapa la torre, gente. Con razón. Hay desperdicié 5 de energía, gente. Dice post. Ahorita lo veo, ahorita reveo. Uy, el buen Soul, gente. Ya están atacando con full T10. Es que miran, contra Soul esas 3000 de estadísticas, gente. Es pegarte contra un muro y todavía con hormigas de temporada. Uy, uy, uy. Esto de Soul, gente, es otro level ya. Ah, estás utilizando la del Ersi. Vale. Es que como la del Ersi la tienes a 2 estrellas rojas, te conviene mejor. Ahorita ya tiene la Castaneos. Miren el buen Soul a 4 estrellas. 4 estrellitas, ya está bien. Y la armadura brillante en 3 estrellas. Rojitas, está bien. Se estrellan mucho contra Saúl ya. No entramos a reforzar, así que va a tocar invadir. No, sí, entramos, pero nos sacaron. Hay gente fuerte llegando ya. Dice, ¿estás en directo? Yo pensé que era video. No, estamos en directo, crack. Se ve bien la calidad. Miren, se ve bien, dicen algunos. Qué raro. Es extraño, lo de YouTube es extraño, gente. Por más que quiera hacer acomodos, creo que afecta a otros y otros no. Hola, Tony. ¿Qué pasó con el evento de Call? Ahorita estamos dándole a full. Pero el campamento azul está dándole a tope también. No se están dejando vencer. Hijo, apenas entré me sacaron también. Hijo, ya llegaron fuertes. Ok, si enviaste la unidad, Tony. La unidad 1. Oh, gente. Por eso me sacaron fácil entonces. A ver, deja ver. Sí, envié la unidad 1 con razón. A ver, vamos a curar esto. Vamos a curarlo. Vamos a entrar aquí. Sí. Voy a dejar en 17 esta unidad. Ok, la unidad pro. Vamos acá. Más bien entremos aquí, gente. Vamos a sacar el ambiplicio. A ver. Es que están acá. Bueno, que sí quedaba aquí. Creo que quedémonos aquí con esta formación. Empezamos desde la última. Vamos. El insecto. Listo. Listo, gente. Uy, que me están atacando. No estoy en torre. Alguien me está atacando desde lejos, creo. O me están espiando. Ah, me están...
Oh, yeah. Es que está en la transmisión también, gente. Miren eso. A ver, ataquemos acá. Nuestra unidad. No me voy a confundir nada más y listo. Ahí mandamos. Dice Tony, coraza dorada con despertar al 10. Chinches 3 estrellas con despertar al 10. Cristal dorado sin estrellas. Hizo 139 millones con emperador. 8 estrellas. ¿Es buen daño free to play? Sí. Como vas empezando, claro que es buen daño, claro. Sin duda que es buen daño. Esto. Ahí. Estamos bien. Dice, yo hago eso siempre. Comienzo en la unidad 3. Sí, es lo que estoy haciendo ahorita. Tony, puedes mejorar. Dice, puedes mejorar las estadísticas de tus tropas. Las que son con estrellas de las hormigas. Tony, puedes mejorar las estadísticas de tus tropas. Las que son con estrellas de las hormigas. Estrellas, dices. Entendí muy bien eso. Dice, dejé de jugar The Ants hace tiempo, pero creo que volveré. Dale, a ver. Es bueno volver a donde fuiste feliz, saben decir. Bienvenido. Dice, dame minas. Nieves, ¿cómo estás? ¿Estás dentro del grupo? Pasarte la mina de esta cuenta, si es que quieres. Es por acá. Esa es, ahí sí. Verás, esta cuenta está en la mina. Es la mina 8, ¿ok? Es 97. Zona 97. Mina 8, zona 97. Esperemos me encuentres si es que estás dentro del mismo grupo, pero. Siendo free to play, ¿cuánto tiempo demoras en sacarte 10? Yo recién al año logré sacar mis T9 en arqueras. O sea, si ya empezaste la evolución de 10, te tardas 10 meses si es que haces las cosas bien. Si no, hasta 11 y hasta un año te tarda. Si demoras a veces, crack. Eso sí, si demoras. Están tratando de invadir. Voy a entrar para apoyar. Voy a entrar a un cuarto. No, después entro. Dice Tony 20. ¿Cuál es mejor? ¿Dolly inflata muerte o Dolly pez fino y berserker? Pero ¿cuál es la pez fino? Esa sí no la conozco, crack. Pero ya me estás hablando de berserker. Te diría que inflata y Dolly. ¿Qué digo inflata y Dolly? Inflata y muerte es mucho mejor, Niklaus. Tony, ¿puedes mostrar tus mutaciones? Okay. ¿Estas mutaciones hablas? ¿O hablas del hongo de mutación? Hablas de esta. Así voy en célula. Cangen. Esta es la bacteria. Y acá el hongo. Dice, te encontré, dale, crack. Ahí échale un ataque. ¿Lograron sacarlos o nada? Hijo, están re duros estos de aquí entonces. Vamos a ver. Uy, me atacaron en mina. Ah, tú eres Evil. Hijo, es que este jugador es otro level también. Aunque no estuvo la diferencia tan abismal, te diría. Secto 79 lleva. Ah, tú eres niveles de... Ok. La formación mixta. Déjame ver qué formación llevas. No soy mucho de llevar esta hormiga de última, te diría. Mejor esta, te diría. Te diría que cambies de posición. Esta déjale de tercero. Cambia de posiciones porque esta hormiguita no la veo mucho de tercera línea. Te diría que esta te va mejor. Que digo, esta te iría mejor. La hormiga esmeralda. Dice Tony es mi pastor, nada de faltará que bajen. Dice Tony, me salió acacia en mis formaciones. Tengo arqueada, diente y carmesí. ¿Cuál recomiendas que quite? Para ponerla, soy arquero. Quita arqueada. Pero pon la acacia de primera, crack.
Casa de primera, diente de segunda y la carmesí de tercera. Hasta que te salga la berserker. Y ahí sacarías mejor provecho esa formación. Listo. Pero estos están atacando acá. No me digas, están atacando esta torre de aquí también. Lo vamos a tener que apoyar a full, gente. ¿Por qué? Ya se está agotando esto ya. Dice, el poder de Socrastel, el poder de Socrastel. ¿Qué pasó? No hagan tanto spam, gente. Es que es por esta jugadora, ¿no? Evil Teki. Esta es la más fuerte. No sé si es jugador o jugador. Pero muy fuerte, les diría. Dale venganza a ver si puedes con él. Es bueno ese jugador. Le voy a dar venganza a ver. Voy a entrar aquí. Vamos a utilizar la misma. 78. Le hacemos 78. Vamos a utilizar otro. A ver. Con suerte le ganamos si es que nos activa bien. Y le silenciamos con la Coloratus. Está difícil. Me quedan 2. Voy a darle un golpe más. No, muy fuerte. Hasta 80 le llego. Es que la formación que ya sí es fuerte. Pero le diría, la hormiga esmeralda, sí la colocaría más bien de tercera. Vamos a entrar a este. Sacamos esto. El último golpe tenía que hacerlo para ir a la mira. Mira, es que esta hormiga, ¿cuánto mata? 50.000 mata. Esa formación mixta contra la mía sí cuesta, gente. Dice, ando free to play. ¿Cuánto tiempo? Creo que ya te dije, Neo Ángel. Siendo free to play te demoras 10 meses en sacar las T10, Neo Ángel. 10 meses te tardas, crack. Dice, ve el reporte de las... Ahorita las veo. Ok, aquí están atacando así como mixto. Este jugador también, miren, están atacando así con última. Con última esta hormiga, gente. Yo diría que la hormiga abeja esmeralda es mejor de última, gente. Es que contra Soul sí se estrellan, gente. Es que contra él sí es otra cosa ya. Soul es mucho. Ni se diga robot, gente. Contra esos dos titanes y MC y AD, gente. Uy, es que esta alianza sí te estrellas feísimo. Dice, hola Tony, ¿qué arqueras en tercera línea es mejor? ¿Saltarina o Saltarina 1000 veces, crack? No coloques la otra porque te va a ir muy mal, muy mal. Ya listo, logramos sacar a estos. Está difícil sacarlos, gente. Dice Esmeralda medio. Ok. Vale. Entonces parece ser que Esmeralda va mucho mejor. De línea media. Yo tal vez decía de tercera porque ahí le das más capacidad de supervivencia. En esta selva me quedé sin recursos. Deja ver cuántos recursos. Un G todavía tienes. 5G y de... Uy, sí, tienes razón. En este evento vamos a quedar bien secos de todo. Ya no hay casi nada, gente. Recursos, cerradores, todo. 4CB, guerreros y fuerza. Es que está una locura. Yo así, sinceramente, gente, 4CB, TBC, uy, la actividad que tienen es muy alta. No se rinden, aunque ataquen con T10, le dan a tope a muerte, gente. Yo ni desbloqueé el hábitat de insectos. Ese es en nivel 16, crack, así que no te preocupes. Tiene buenas estadísticas, sin duda que sí. Dice, es para matar a Sara de última fila, dice. Clara, esta es solo para reducir skill damage de nuevo meta. Ok. Entiendo.
Ah, ok, ok. Entiendo. Entonces la colocas de segunda para que, pues, entiendo, entiendo. Si hay una guardiana, ¿cierto? La armadura brillante. Sus habilidades son para la unidad con más poder. Bueno, esto aunque la coloques de tercera no influiría. Siendo guardiana, arquera sí te contrae. Ah, pero tiene sentido. Tiene sentido, tiene sentido. Ah, entiendo, entiendo. Lo bueno que tenemos recursos en reservas. Ah, cierto. Acá, gente, tenemos para abrir esto, esto, esto. Y da buenos recursos también. Esto también. Así que, y esto también. Si hay buenos recursos todavía en reserva. Si hay chance. Aquí ya nos estamos quedando sin aceleradores otra vez ya. Mejor hay que unirse a agrupación. Mucho mejor eso. Vamos a unirnos a la torre de Yuki. A la torre, a la agrupación de Yuki. Dice, no porque Esmeralda pega a tu última fila. Exacto, exacto. Entiendo, ah, ok, ok. Ya sé por qué la colocas ahí. Aunque verás, Rimosus pega de forma aleatoria a dos equipos enemigos dentro del alcance efectivo. Esta pega sí o sí a las tres, o sea, pongas la Esmeralda o Do en tercera o segunda, sí te va a alcanzar. Y de última, pues esta es una pasiva. Bueno, Rimosus no le afectaría tanto que la coloques en segunda, ¿no? Solo que la Bombi por el alcance efectivo, pues sí, ¿no? Entonces, como tú colocas a la hormiga abeja esmeralda de segunda, pues haces de que logre pegar el alcance efectivo 6 de la hormiga bombicina, que nosotros le conocemos como bombicina. Otros le dicen la del Sahara, y es cierto. Como la del Sahara llega al alcance efectivo 6, gente, si tú colocas la hormiga abeja esmeralda de segunda, pues no le pegaría, ¿no? Claro, entiendo, entiendo. Por eso que colocan la abeja esmeralda de segunda para que logre pegar a la Bombi o a la del Sahara, que llega al alcance efectivo 6. Ah, con el Metes que colocan en segunda. Entendido, entendido. Ok, logramos sacar aquí. Vamos ahí. Vamos ahí, vamos ahí. Bien. Todavía siguen presionando. Acá vamos a chequear esto. Debe ser esta aquí. Ok. Bueno, por esta parte. Ah, bien, gente. Aquí parece ser que perdieron la torre los de TBC. Listo, perdieron la torre. Intentaron pushear un poco, pero no les salió muy bien esa jugada ahí. Pero acá 4CB sigue presionando, gente. No se van a rendir. Ahorita ya me tanqueé 3 ataques. Listo. Vamos a ver el tema de kills, gente. Muertes de hormiguero. Robot ya va por 14.1. Nosotros subimos a 1.4. Claro, Evil Tequi está aquí, miren eso. Se la cuenta muy fuerte de él. Bien, fue el de Flame, Sosa. Ok, estamos bien, gente. Están subiendo kills. MC, en este evento sí ha participado y Soul también. Muchas kills han sacado. Vamos ahí. Tony, tengo una duda. Que me queja y no me deja dormir. Espero me la pueda resolver. ¿Cuál es la diferencia entre daño crítico de perforación o daño verdadero? Es que haz que mi alga descanse. Dime. Verás. Vamos primero. Daño crítico. Hay ciertas hormigas que dan daño crítico, pero por ahora a las arqueras es donde les das más daño crítico, ¿ok? El daño crítico es un porcentaje, o sea, si tú golpeas un ataque, tienes un porcentaje de que ese daño crítico se pueda activar y que ese porcentaje de daño base que tú haces se multiplique por 2, por 3 o por 4. Depende de qué tanto daño crítico te proporciona una hormiga o qué estadísticas las añadas, ¿vale? Hay ciertos insectos que en sus talentos te dan daño crítico. Entonces, si se activa el daño crítico, ese daño base que tienes se aumenta por 2, por 3 o por 4. Además del daño que haces, ese es un potenciador y golpearía su otro ataque más con un gran porcentaje. Lo mejor es que el daño crítico es el que se debe buscar mucho, ¿vale? Porque es un daño aumentado. En arqueras va mucho mejor. Es la propiedad más, podríamos decir, la más apropiada para las arqueras, porque es la unidad que hace más daño en el juego, ¿okay? Entonces el daño crítico es un daño multiplicado, un porcentaje aumentado de tus ataques, ¿vale? Ahora, la perforación, eso sí lo he visto más en
en tema de transportadoras, ¿vale? ¿Por qué razón? Porque las transportadoras tienen que vencer a las guardianas. El juego hace que pues, las transportadoras tengan más ventaja ante ellas. Entonces, la perforación es que aunque el enemigo tenga mucha defensa o tenga defensa de habilidad, hay ciertas hormigas que te proporcionan habilidades para perforar la defensa. O sea, perforación es perforar defensa. Aunque tú tengas buena defensa, tú puedes pasar esa defensa sin problemas y tu ataque llegue intacto al enemigo, aunque tenga buena defensa. Entonces lo que buscamos en tema de hormigas es eso, ¿vale? Ahora, daño verdadero es lo que tiene la habilidad este insectito que es el avispón. Este te da un perfecto, podríamos decir una perfecta definición de qué es el daño verdadero. Por acá puedes ver, el avispón es el que tiene la definición exacta de daño verdadero. Aquí te dice, mira, cuando nuestras tropas realicen daño de habilidad, el daño se convertirá en daño verdadero. Entre paréntesis te dice qué es el daño verdadero, ignorando la defensa y la habilidad de defensa, ¿vale? Prácticamente ignoras la defensa del enemigo con el daño verdadero. Y además desencadenas un daño, ¿vale? Esto nomás te lo digo por definición, porque en la práctica es muy difícil de verlo. El juego lastimosamente no tiene un apartado donde puedas verlo de forma visual. Tony, ¿cuál es el meta de Robot? Ahorita Robot, déjame verlo si es que está en las torres. Ahorita vemos dos formaciones de él. Va a entrar a la torre de 4CB. Déjame ver si entra y te muestro. Esta es la formación que lleva, pero esta es unidad 1. No es la unidad pro. Buenos días, Tony. ¿Cuál me recomiendas más? ¿Diente de primera, acacia de segunda o acacia de primera y diente de primera? Mejor acacia de primera y diente de segunda, para que tenga más chance de que active tus hormiguitas, crack. Uy, el buen Kevin, gracias por esa donación, Kevin crack. Macario ha donado $1, gracias por el super chat, crack. Gracias por ese super chat, un saludito para ti. En solo alianza, ¿en qué top estamos en call? En solo alianza. Deja de ver. Pero eso se ve en las clasificaciones, ¿verdad? ¿Quieres ver el tema de clasificaciones? Clasificación del 2. Ahorita en la temporada 1 terminamos top 10 aquí, si hablas de puntos de competencia. En top 2 todavía estamos creciendo. Nos falta apoyar más. Wilmar, ¿cómo estás? Bienvenido. Voy a tener que curar eso. Ahorita ya estamos gastando solo diamantes ya. Se nos terminó los aceleradores. Déjame ver qué dicen por acá. Ok, ahorita estamos dando más prioridad a esta torre. Dice, hay que dar full para quedar dentro de top 10, Tony. Sí, hay que dar la full esta vez. Solo que va a estar complicado porque a este ritmo ya nos vamos a quedar sin nada. Todavía queda, ¿cuánto queda todavía? 12 días. En 12 días puede pasar mucho, gente. Y prácticamente en este tipo de emparejamientos no se descansa. Hay que seguir a tope, gente. Presionando y presionando y presionando. Dice Tony... Oh, I'll have the money to server, please. Ok. Ok. Ahorita lo muestro. Entramos aquí, reforzamos. Aquí el top de marmota va así en el daño. Kings. Estos jugadores son muy similares. El top 50 hace casi un G. Guerras de bar. Este servidor también está reforzadísimo ya. Aquí mínimo entras con 900. Yo si llego a este servidor con mi cuenta principal, gente, no entro ni en el top. Esta cuenta entra en el top 14.
más por acá. Bien. Veamos. A ver si les muestro la pro de robot. Esta es la pro de robot, gente. Esta es la unidad porque lleva robot. Ya está atacando con T10 ya. Hormigas de temporada ya escasean. Este meta lleva. Y eso que de la alianza de Bar no migraron todos. Hijo. Y se viene la fusión, gente. Y ahí es cuando ya veamos a Cole otra vez redimirse. Y para que puedan recuperar ese trono que tenían, gente. Para por lo menos dar batalla a las alianzas super poderosas que se están armando. Ahorita la alianza de DMC, gente, está bien armadísima. Es muy fuerte. Ni se diga Dog, gente. Dog está dominando mucho los eventos. Ahorita que llegaron hace mucho los que eran de TIG. Está en otra dominación, gente. Centramos. Vamos a reforzar. Ahorita ya estamos aguantando mejor la torre. Ya está robot también. Ya tanquea. Acá abajo. ¿Quieren otra vez animarse? No todavía. Ok. ¿Cuánto vamos de transmisión? 1 hora y 26. Vale. Todavía queda de protección 38 minutos. Así que tenemos ese tiempo de disfrute de la pelea, gente. Hasta que llegue otra vez el reinicio. Tony, ¿me confirmas por WhatsApp, por favor? A ver, déjame ver. Ya se me abrió. Ya se abrió. Cierto. Listo. El buen Ared me mandó captura de AD. Listo. Cierto, miren, la transmisión la ve el buen Ared bien, me dice. Es cierto, se ve bien. Tal es conexión de internet, gente. Sí se está viendo genial, les diría. Déjame ver, Nared. Listo, vale. Desde... Thoughts are feeling endless, sitting up I'm breathless, anxiety's infectious, I feel so defenseless, betrayed and embarrassed, I hate being open, I hate being broken, I feel like an ocean filled up with emotion, anger ain't a potion, rub it on like lotion, I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken, I can't move on till I let go, I feel so lost, never at home. No aparece en tu cuenta en 1 hora, me llamas para... Listo. Listo, gente. Bueno, aunque por acá todavía va a seguir con transmisión, Nared. Listo, gente. Más tarde no está disponible. Listo, Nared. Perfecto. Sí está todo bien. Solo deja de ver. Terminando la transmisión, voy a chequear esa parte. Porque todavía queda media hora de lucha todavía. Tony, ve a la tienda de la alianza. Ahí puedes comprar. Ya los compré, crack. Es lo que hice hace poco. Ya me quedé sin nada para comprar ya. Es lo que hicimos para aguantar un poco más. ¿Hay agrupaciones? Sí logramos sacar mucho más fácil a los rivales. Listo. Tony, una duda más. Hablando de mutación, ¿vale más la pena darle a Berserker 6.6 habilidad de ataque o 15 de ataque? Pensé que habilidad, pero casi siempre hace más daño normal que nada. Las dos cosas son buenas, pero te diría que más le des ataque. El daño de habilidad se nota más en Pangolín, te diría. O en Marmot. Lo irías cambiando, intercalando. Pero puedes dejarlo también. Puedes dejarlo. Igual va a aplicar la bonificación del daño. El buen pincho que se pasó por acá, gente.
El buen Pincho, que es miembro del canal, está en call. Vaya, ahorita lo veo, gente. Miren, con sus poderosos 2G de kills. Bien. Hicimos agrupación, por lo menos ahí hicimos un buen daño. Está llegando la gente a full. Ya está. Uy, los 4 se ve, gente, loco. No se rinden. Y eso que están muy lejos y siguen ahí a tope. Vamos a presionar, vamos a presionar. Esta reacción se quedó bugueada, así que voy a entrar, salir. Se quedó bugueadísimo esto, gente. Dice, ¿cuál es la mejor formación para Marmota y Pangolín de arqueras? Ahorita se está jugando Inflate y Muerte, crack. Con la coraza dorada. Pero si es que no tuvieras la Bombi, sacas coraza. Bueno, metes coraza, ¿no? Si tienes Bombi, quitas coraza y utilizas pues Inflata, Bombi y Muerte de tercera. Esa formación pega duro, crack. Más que todo si eres free to play. Pero de ahí, meta, formación, PvE, arqueras, ya es como hormigas pay to win, crack. ¿En qué piso y nivel de mina estás? A ver si te hago al menos el 3% de daño. Déjame ver. Si quieres atacarme en mina, déjame ver si ya se me quitó la protección. Todavía sigo en protección. En 10 minutos se quita la protección. Pero si quieres buscarme, estoy en la zona 5. Zona 5, mina 8. En 10 minutos me atacas, pero todavía porque estoy en tiempo de protección. Si quieres probar suerte ahí. Ok, esta sí entró. Te vamos a top. Tony, enfócate en la torre, o si no vas a perder. Sí, hay que enfocarse en la torre. Full focus, full focus. Vamos a enfocarnos en la torre, gente, porque si no, esta torre sí está complicada, gente. Miren, esta es la formación de PvP que se utiliza. Esta es muy rota, les diría. Yo con mi cuenta principal me he enfrentado a jugadores así. Es muy fuerte esta formación. Sin duda, la Inflata con muerte se nota. Y la revivió a la muerte, gente, se Inflata. Aunque con la cuenta de Nared no le hacen nada. Es mucho la cuenta de Nared ya. Mira cómo se tanquea 3 ataques de ellos. Y sí, el buen Nared, ¿cuántas kills lleva? 10.6, gente. Prácticamente en este evento sí llega a las 11, gente. Sí llega a las 11, gente. Acelerar. Curamos estas hormigas. Vamos a batallar. Por eso. Tiene 36 de estamina esta unidad. Voy a hacer el cambio ya. Vamos, quitemos todo. Vamos a la segunda. Vamos a la segunda. Listo. Haciendo agrupación por si acaso. Uy, Sosa ya lo veo acá activado. Ya llegó Sosa, gente. Uy, uy, uy. 22G de kills. Está activadísimo, gente. Está atacando a full la torre, gente. De todo lado. Vamos a entrar, vamos a entrar. Dice, ¿cómo es ese Barren, Tony? ¿Cómo está Dark Soul? No es Barren, esta es la selva, crack. Está complicado. Dice, ¿cuándo es tu cumpleaños y cuántos cumples? Ya pasó mi cumpleaños, fue en mayo, gente. Ya cumplí 25. El rival de Soul. Literal que es el rival de Soul, gente. Bien, nos tanqueamos bien el daño ahí. 2 ataques ya tanqueamos. El tercero ya nos tumbaron. Y eso con T10. Estamos aguantando ya con T10, gente. Al final nos va a atacar con T10 si es que nos quitan todas las hormigas de temporada.
Vamos a reforzar. Vamos y listo. Vamos ahí, vamos ahí. Dice, te gano con un año. Recién cumplí el 21. Ah, recién cumpliste el 21. Sí, el buen Are es mayor con un año que mí. Crack también. Y feliz cumpleaños, crack. Aunque atrasadito. Pero más vale tarde que nunca, dice. Acá. Bien ahí. 18 ataques, qué locura, gente. Esos de 4CB son máquinas, gente. Bien, así solo T10 están atacando ya. Vamos ahí, vamos ahí. Tenemos que tanquear. 2 ataques, 3 ataques. El cuarto nos sacó. Aguantamos 3. Prácticamente full. Ah, no, ya nos atacan con algunos hormigas de temporada. Algunos están frescos todavía. Están llegando algunos que están despertando ya. Sí, ya 4CB se está activando, gente. Es que la actividad que tienen es mucha. Es mucha esa actividad. No, ya me estoy quedando. Déjame quito. En este lado sí tengo estas hormigas. Para luego curar en conjunto, gente. No, pero aún así. Bueno, tengo que curar sí o sí acá. Aceleremos. Esto ya se llena. Sí. Listo, gente. Veamos si hay una agrupación. Vamos a la agrupación de MC. Es mucho más efectivo una agrupación, gente. MC todavía no ha desbloqueado el quinto espacio, ¿se dan cuenta? Esto ayuda aunque sea para llenar las agrupaciones rápido. Solo que se pierde la bonificación que te da por muertes instantáneas, ¿no? Tengan en cuenta que esta evolución, aunque no desbloquees el quinto espacio, que es esta, si no desbloqueas esta, significa que él no tiene estas dos mejoras. Esto hace que tú puedas convertir los heridos en muertos instantáneamente al enemigo, y que el enemigo, si es que te convierte en muertos, pues tú conviertas un porcentaje en heridos, y así no te maten muchas y puedas curar menos hormigas. Eso MC no lo tiene, por ejemplo. No quiere desbloquearlo por el tiempo de llenado. Claro, entiendo. Aunque sacrifica un beneficio, te diría. Tony Golden Armor, Jack Jumper, White Berserker, God from Groundhog. Yes. God Formation. Bien. Por acá, listo. Vamos a tener que curar estos. Ya están 400. Curamos 3000 de diamantes. Todavía tenemos 369.000, así que hay tiempo. Déjame ver, el buen Soul sigue todo aquí. Sí, Soul, gente, siempre pasa en línea. Robot ya no está. Parece que debe estar ahí en tema de en juntas de trabajo y eso. Aguantamos esta vez 1, 2, 3, 4 ataques. El quinto ya nos sacó. Y cuando notas que el rival ya le cuesta un poco. 7.2. Tengo que acelerar esto. Sí. Vamos. Está revisando esto. Por si las moscas están armando agrupación. Uy. Ah, estamos ayudando en otra torre también. Están atacando en 2 puntos. A ver. Ah, pero acá están atacando los de SCP. Uy, aquí sí es problemático también. Vamos a ayudar aquí con unos ataques también. SCP. Estamos 2 versus 1 aquí prácticamente también. Claro, estas dos torres están atacando uno del otro. 1, 2, 3, sí.
1, 2, 3, 4, 5. 5 ataques, bien. Salga rápido el agrupamiento y vamos. Okay, ya están por llegar. Este llega, ya llegó. Este llega en 29 segundos. Perfecto, que no tarde mucho. ¿En cuánto tiempo le calculas que desbloqueamos las guardianas de 10? A ver, déjame ver. Híjole, todavía falta unos 3 meses y medio, Naret. Falta mucho también. Yo la siguiente semana desbloqueo las T10 en mi cuenta. Pero sí falta todavía. En SCP está full kills para nosotros. Sí, ahorita ya me mandé para allá. Ya hicimos agrupación. Si quieres me muevo acá porque aunque aquí sí necesitan ayuda. Si acá están en problemas vamos a quedarnos aquí para estar cerca de esta torre y tratar de apoyar acá. Entramos en la agrupación y entramos fácil, prácticamente no nos costó y nos bajaron nada. Sí, están defendiendo acá. Más bien es dar prioridad aquí porque los de 4CB sí se notan muy fuertes. ¿Me podrías explicar? Gracias por esa donación, Toribama. Por ahí ya debe hablar el bot. Esperemos que no tarde mucho. Si me puedes explicar qué pide cada nivel de estrella para subir los insectos. Y si me saco un insecto de paga, necesito copias del insecto. No necesitas copias del insecto. Si quieres subirle de estrellas, puedes usarlo con otros insectos, no hay problema. Es diferente que las hormigas, crack, así que no hay problema. ¿Vale? Ahora, ¿me puedes explicar qué pide cada nivel de estrella? No tengo ese dato yo aquí a la mano, pero puedes verlo en el grupo de Discord del canal. Pero si quieres chequearlo, entra al grupo de Discord canal y puedes verlo. Si no, te lo muestro acá, verás. Niveles de insectos. Ah, no, estrellas, no. Estrellas de los insectos. Lo que más te pide son el forraje o como le llamamos comida de insectos. Es esto, crack. Esta comidita. No, vamos al inventario. Esta es la comida, estoy ciego. Se quedó sin comer. Esto. Acá está. Esta es la que te pide a full, crack. Para subir los insectos. Y más que todo te pide insectos, ¿vale? Pero esto es lo que es más escasea cuando subes los insectos, crack. Pero no necesitas copias para que siga subiendo el insecto. Puedes usar otras copias de otros insectos, ¿ok? Por ejemplo, si quieres subir un insecto de esta manera, mira esto. Vamos por acá. Por ejemplo, si yo quisiera subir a este emperador a 10, necesito otro insecto a 9 estrellas para que suba con el 100% de probabilidad. Ahora, si utilizas un insecto de menor estrellas, la tasa de éxito disminuye. Si es un insecto de la misma estrella para que suba a la siguiente estrella, pues la garantía de que suba es el 100%. Pero si arriesgas, tienes este porcentaje. Hay algunos que les funciona, otros no, pero puedes arriesgarlo de esta manera. En el grupo de Discord tengo una tablita donde puedes ver cuánta comida de insecto te pide y el riesgo que tiene cada vez que usas un insecto de menor estrella. Dice, no te vayas, crack, voy por el pan, no te preocupes, crack. Tony, ¿cuál rama debo mejorar en el escorpión dorado? La rama roja. Primero dale prioridad velocidad de combate. Tony, una última pregunta. Dame tu top 3 de formaciones de arqueras free to play. Tengo todas, como armarías esas 3 fuertes. La prioridad ahorita, la top, crack, es que juegues con primera línea Dolly, segunda Inflate y tercera Bombicina. Esa es la mejor formación que deberías tener en cuenta, ¿no? Ahí déjame entrar aquí para ayudar mientras te explico. La primera sería Dolly, Bombi, tercera... A ver, Dolly, Inflate y Bombi sería una opción de formación. La segunda, si ya utilizarías la Inflata, pues podrías añadirla a la segunda línea. Y ahí jugarías tal vez... Si ya no utilizarías tal vez Dolly en primera línea. Verás, tomemos en cuenta si es que la primera top, la primera pro ya la dejas y no quieres pasar hormigas a la segunda.
Puedes jugar Diente Gigante de primera, en segunda Longinoda y en tercera Berserker. Sería otra opción. Segunda formación. Y la tercera ya dejarías tal vez Arqueada Delgada para que te pueda ayudar ahí a suprimir. De segunda podrías utilizar la Acacia Cornígera y de tercera Hormiga de la Muerte. Esas tres formaciones te daría. Bien, acá nos tanqueamos full daños. Ah, no, estos fueron ataques en mina. Alguien nos atacó. Ah, por acá es el que nos preguntó de la mina, ¿verdad? Claro, en de la mina nos atacó las 5 veces. 1, 2, 3, 4. No, 4 nomás. Porque la quinta quiso utilizar para usarlo en la mina. Ya me había asustado. Dije, ¿tanto le bajamos a los de SCP? Dice, no se ocupan copias. Ah, listo, listo. El buen área ya respondió. Ay, dice From 4CB. Welcome. Thank you for watch. Los de 4CB están a tope aquí también la transmisión. Vamos a curar esto. Aceleramos y listo. Saca. Déjame ver si están haciendo algo. No nos enteramos nada. Vamos ahí. En la primera torre están perdiendo, no creo. No. Yes. Esta torre puede caer, gente. Voy a tratar de apoyar aquí a tope, gente. 1, 2, 3, 4. 4 pasamos. En la tercera nos quedamos. Bien, bien, bien. Vamos a tratar de entrar con la agrupación acá. ¿Dónde está haciendo la agrupación? Bien. Perfecto, con eso lo saco. Otra vez el buen Evil nos atacó, gente. No, nos va a estar molestando en la mina, gente. Por ejemplo, esta no funcionó tanto como la otra. Es que contra transportadoras, esta de aquí, gente, es mucho mejor. Verán esta hormiguita que nos atacó el buen Evil. Que es la de arqueras pay to win. Esta es la counter de transportadoras. Contra transportadoras te da mejores bonificaciones. Listo. Vamos a tener que entrar aquí, gente, a ayudar. No hay otra. Si no, vamos a perder esa torre. Uy, ya nos atacó. Por ejemplo, ahí ya nos puso esta y nos destrozó ya. Mira, 22 habilidades. Esta es una locura esa formación. Ahora sí ya no voy a dar más número de minas porque nos sacan, gente. 1, 2, 3, 4. Aguantamos 4 y nos golpearon 5. Nos van a estar sacando a cada rato de la mina, gente. El buen Evil no me va a dejar tranquilo. Vamos a entrar una por ahí. Qué molesto. Uy. No me digas, ya me quedé sin oportunidades, gente. Pensé que estaba tan fuerte esto. Vamos a ver si hay un lugar donde entrar. Ya no tengo turnos para atacar. Un espacio vacío. Ay, que en la mina 8 aquí difícil encontrar un espacio vacío. Mejor el insecto, Antonio. Configura a tu manera. Voy a configurarlo, a ver. Déjame ver si lo puedo echar. Ahorita ya no tengo más turnos para atacar, así que me voy a quedar un rato fuera. Déjame chequear cómo está el insecto. Cierto que no lo había chequeado. Está mejorado full a esto. No conviene tanto mejorar full a esto, te diría Naret. ¿Sabes si te hará? Tenemos que quitarlo. Vamos a darle full PvP ahora. Le voy a dar ataque de habilidad primero. Listo, vamos a darle la rama.
que es importante para PvP. Listo. Lo que sí voy a buscar es esta habilidad. Esta sí le noto que es muy buena. Listo. Luego de esto vamos a buscar vida. Vamos a ver si buscamos un poco de vida por acá. ¿Dónde buscamos vida? Este daño de habilidad también conviene. Pero le voy a dar un punto aquí porque va a buscar esta de salud. Esto me da ataque, también me conviene. 2 puntos de ataque y este que me da daño causado de ataque normal. Sí, esto me conviene. Esto es salud. Tendría que mejorar reducido para llegar a la salud. Son 6 puntos. Sí vale la pena. Puntos de salud. Luego aquí mejoraría estos puntos que me sobran acá. Me sobran 7 puntos más. Así que podría darle esto que dice probabilidad, resistencia de control. Esto que me dice daño de habilidad. Esto conviene. Sería 3. Me queda un punto y este punto lo daría aquí. Listo. Vamos a probar esta configuración. Ahí estamos, gente. Dice, lo estaba calando para la nueva hormiga. Dice, no se te olvide activar. Ah, listo, listo. Bien que me avisaste. Usualmente se me suele olvidar activar esto, gente. Este de aquí ya. Listo, ahí estamos. Bien. Está listo. Está. Entremos a las agrupaciones. Vamos a ver si con esta configuración nos va bien. Sí, ahorita ya lo vi, Naret. Bien que me avisaste porque si no, me olvidaba. Alan, ¿cómo estás? Bienvenido. No tengo la Sahara. Ya veo. No tienes la hormiga Sahara. Es que esa es muy buena, ¿no? Con razón utilizas la otra todavía. Pero ya tiene... Es que esa hormiga es counter también de las transportadoras. Si te va bien. Vamos con esto. A ver si aguantamos más los ataques. 4 CB is strong. Yes. Very, very strong. Son fuertes. Is activity. La actividad es muy grande. Cuidado, tiene razón. 4 minutos para que caiga la torre. Veamos si llega la agrupación rápido. Bien. Con esto sacamos 1, 2, 3. Nos quedó el último. Es que ya hay hormigas de temporada full ahí. Subimos a 2200 de daño, 939 de vida. Subimos un poquito más de vida ahí. Dando más prioridad a vida ante todo. Vamos a curar esto porque tenemos lo de la bolsa esto. Vamos a entrar aquí. Le están haciendo agrupación. Hijo, va a caer la torre y hay full dentro, gente. No, esta es una locura. Armen agrupaciones, armen agrupaciones. Entra. Esta entra en 3. Esta va a impactar primero. Esta va a impactar primero. La nuestra también ya está en camino. Yes, ahí estamos bien. ¿Cómo es mi formación de arqueras? Dolly, Inflata y Berserker sin estrellas. ¿No tienes muerte? Inflata va mejor con muerte, crack. Alan, te diría. Robodog, estamina. Me parece que sí. Offlane está. Hola, Tony, por favor dime. Me enamoré de Step. ¿Qué debo hacer? ¿Hablas de Step de Colt? ¿Hablas de la bella Step? No sé si te dé chance. Dice, una de las guardianas también para ayudar un ataque con guardianas. Ya ni modo, dice. Usa las guardianas. Lo que pasa, Nare, es que quiero conservar el máximo de estamina, de energía y de hongos. Porque como estamos escasos con diamantes y todo, para no desgastarnos demasiado, se ha aprovecharlo de esa manera, crack. Perdona, Trevor, si es que no te leí. Dice, ¿sabes por qué no le dan despertar a las hormigas S y a las Pay to Win recién salidas? ¿Sí? ¿Crees que les den despertar alguna vez? Trevor, sí les van a dar despertar. Primero empezarían con las hormigas de la isla. Pero es cuestión de tiempo. Ya sabes que en el tema de despertar es para los free to play, sí suelen tardar mucho. Sí suele tardar mucho, claro. Vamos a entrar acá. Entramos.
Y se puedes mostrar los mejores jugadores de 4CB. ¿Cuáles eran los mejores? Los mejores son sin duda Sosa, pero ya no lo veo aquí. Acá está. Este es el mejor. The Bets es el mejor jugador de 4CB. Tema de kills para que lo chequen. Ahorita ya no está subiendo Robot porque se desconectó. Pero ese es el tema de kills que van. Y aquí está Sosa. De ahí le sigue TBC, que es el buen Evil, que es fuerte también. Ya nos atacó en mina, ya lo vieron. Va con 1.6. Quieren ver reportes históricos, dicen por acá. Por aquí dice llena mi familia. Vamos por acá. Estamos tratando de ayudar. Esperen. Antes de responder sus preguntas, déjenme ayudar porque está en problemas Cole con esta torre. Vamos a tratar de presionar a full porque si no la perdemos. Dice, ese Sosa está en el top 4 de Gloria, en el que estoy. No le gano. Es muy fuerte. Es muy fuerte, te digo. Con la configuración que hicimos aguantamos casi lo mismo, les diría. 1, 2, 3 y el cuarto, acá aguantamos 4 golpes ya. 1, 2, 3, 4. Y el quinto ya nos sacó. Vale, ni tan mal. Estamos ahí. Otra agrupación hicieron. Vamos a entrar rápido. Para llenar rápido, hay que llenar rápido la agrupación. Deja ver si les muestro un reporte. Aquí les puedo mostrar una de Soul, pero cuando se conecte Robot, le pedimos a Soul si es que le puede pedir gente. Por ejemplo, este es de SCP también. Tiene 2000 de daño. Hijo, pero como hablaron mucho gente, acá está de Soul, gente. Este es el reporte de Soul. Ya saben que Soul pues es una bestia, gente. Es la VAC 414 de BES. Ah, también es fuerte. Es la VAC. Keylor, dime, ¿qué pasó? Mira esos 1200 de vida en guardianas. Tremendo tanque, gente. Estamos concentrándonos a full. Y top de marmota, ¿cómo van? Van así, gente. Ya voy a mostrarles una captura que me enviaron en Discord. En la pestaña comunidad lo voy a subir. ¿Cuánto daño hizo el tigre árabe a la marmota? Llegó a 5.9 por ahí, gente. Casi a 6G. Ese tigre es una locura, gente, de formaciones que lleva. Ok, estamos dando a full. Estamos dentro de torre, perfecto. Aguantemos. La torre, 10% todavía queda. Plantaca, ¿cómo estás? Bienvenido. Queda 7 minutos de lucha, gente. Da tiempo para aguantar la pelea. Dice Robot, ya tiene 100G de kills. Todavía no. El que logró tener 100G de kills también lo voy a poner en la pestaña de la comunidad, gente. Es el líder de DMC, llegó a las 100G. Robot está en 91 todavía. Pero a como va esto, tal vez llegue en este evento y suba eso. Selecciono esto, curo. Vamos a ir curando y mandamos a reforzar. Vamos. Bien. Recién he llegado, dice. A mi primer 1G de kills. Costó mucho. Pero bueno, ya es un logro, crack. De que cuesta mucho, claro que sí. Más que todo si eres free to play. Robot ya se conectó. Necesitamos la ayuda de Robot, gente. Sin él, está complicado. AD no está conectado. AD no está conectado. Se desconectó hace 13 horas. Eso quiere decir que dentro de poco llega. Estamos por llegar a las 100.000 millones de muertes. Wow. Necesito mi bombi o inflata para poder meter 800 en 900. Jordan, te diría que sí. Esas hormiguitas son el meta. 1, 2. Sara nos sacó, déjame ver esta.
900. Uy, ya están atacando solo con hormigas de temporada, gente, ya. Ya están llegando los que están fresquitos. Dejemos que se llene un poco más. Vamos a seguir reforzando. Sí. Yes. Cole y Bar se van a fusionar. Solo van a esperar de que Cole regrese del evento nada más. Porque ahorita Bar fue a la isla, gente. Ahí pueden ver. Robot está en 92G ya. Falta 8G de kills más y llega a los 100. Dice, el problema es que AD, MC, Robot, Soul, Flame, Mom, Tony no se conectan al mismo tiempo para atacar y defender. Si estuvieran activos el mismo horario dominarían Cole. Bien. Y la actividad es otra también, Naret. No siempre todos están activos. Si es que tuviera, por ejemplo, la actividad de estos, mira, que a cualquier horario están todos, es otra cosa ya. 229, todavía hay tiempo. Pues esto, dejamos curando esto con el tiempo que nos ayuden a la curación y gastamos menos diamantes. Más actividad, eso es cierto. La actividad pesa mucho más, te diría. Mira, el otro lado no hay tantos jugadores OPs, pero mira la actividad que son. O sea, están ahí. Aunque ataquen con T10, es un desgaste notorio. Ahí los que se quedan sin energía sería el límite nada más. Dice, y si mi abuela tuviese ruedas, sería una bicicleta, dice por acá Nieves. Se nota mucho esa mejora, gente. 1, 2, la tercera déjame ver. Este es transportador. Ah, pero tiene el emperador. 1700. No es tan fuerte, pero ahí ayuda, gente. Entrar a la agrupación. Rápido. Vamos a ayudar a full. La estábamos dominando. Sí estamos dominando un tiempo la torre. Solo que como el azul destruye más rápido, gente, a nosotros nos cuesta construir. Se nota esa diferencia. Anspans irá a jugar. No sé, Anspans está en bar. Parece que él se fue a otra alianza, si no menos me equivoco. Porque es que Anspans se fue de bar. Me dijeron que se fue a otra alianza. Imagina los jugadores pequeños de Cole. No hay muchos. Es que literal te diría que lo que dijo Soul es que una vez volvamos al servidor iba a clasificar a los jugadores que iban a llevar. Porque quieren armarse una poderosa alianza. Más que todo para prepararse contra las alianzas que se están formando. Y quieren una buena acción, gente. Uy. Ah, fue en la otra torre. Voy a volver, gente. Yo pensé que están haciendo agrupación aquí. No puede ser. Para la otra voy a chequear en qué torre están haciendo agrupación. No, esta es prioridad, gente. Si no me equivoco, esta está haciendo agrupación aquí. Y aquí voy a entrar. Espero que llegue rápido Fuel de Flame. Llega en 3 minutos. No va a caer esta torre, gente. Parece ser que va a caer esta torre. Es que realmente muchos jugadores en esta selva no apoyan. Es lo malo en Cole. Es lo malo. El Nieves de la calle me roba mis nodos, dice. Ya veo, Rocky. La otra vez creo que me robó un nodo también él. No siempre las alianzas ballenas ganan, Tony. En el 850 todos tienen más de un G de daño a Marmot y perdieron. ¿Contra quién, pero? Porque esos jugadores son unas bestias también. Dice, checa Discord un segundo. Ahorita lo veo.
Ah, mandaste. Ah, ok, ok. MP. Listo, listo. SCP. 4CB. Están en top 1, ¿no? Prácticamente este campamento, dentro de esa clasificación de la agrupación 7, están en top 1. Mucha la dominación, ¿no? Ah, y entró la protección, se salvaron con las cosas. Entró tiempo de protección, gente. Entró tiempo de protección. Buen trabajo, gente. Con las justas no se perdió la torre. Por poquito, gente. Bueno, ahí quedaría porque como entraron tiempo de protección, no hay más acción. Dice, no recuerdo, pero si es que el panda rivaliza con Robot y Pin tiene 2 cuentas con más de 2.5k de daño. ¿Seguro crees que esté a rival de Robot? No estoy seguro tanto de eso. Vamos a darle al Nieves Tony. Atacamos a los dos. A ver, por acá. Ya entró tiempo de protección, así que por lo demás está muy bien. ¿Puedes mostrar el mapa? Claro que sí, gente. Miren, esta zona está completamente perdida ya. Esta la dominó mucho el campamento azul. Hicieron un buen trabajo esas 3 alianzas por la actividad que tiene, que es MP, SCP. Bueno, MP es de nuestra parte, ¿no? Campamento. Pero 4CB, TBC y SCP pues están muy fuertes. Dominaron mucho esta zona. Y nos quitaron la maravilla de acá. Ahorita parece ser que se van a idear un buen plan para invadir la zona del árbol. Aquí hay que tener cuidado. Aunque dan días, estos túneles abren dentro de 2 días y 7 horas para que lo vean. El lunes debe salir el nuevo insecto. El lunes, agosto, junio, julio, agosto. Sí, no estoy seguro si sale el lunes. Pero para el siguiente mes se prevé que sale el próximo insecto, gente. Tony Panda le mete 3.9 a Marmota y tiene más de 3k de daño. Ah, si tiene más de 3k de daño, entonces sí está rivalizando con Robot. Sin duda que sí. Sin duda que sí, gente. Por lo demás está bien. Dieron lo mejor. Eso está muy bien. Ahorita lo que va a hacer es que al reinicio va a haber esta peleita, gente. Vamos a retomar la pelea con ellos. Construir al reinicio y defender al reinicio. Es el plan que tienen. Así que, gente, de aquí nos veríamos hasta el reinicio. Fueron 2 horas de pelea que estuvo bien. ¿Qué les puedo decir, gente? Muy bien hecho por parte del enemigo. No le llamemos enemigos, rivales más bien, porque enemigos suena un poco que son malos, ¿no? Más bien, buenos rivales tocaron ahora. Por lo demás les diría, sí subestimamos mucho estas alianzas. Yo les decía al inicio que cuando empezó el emparejamiento, Robot iba a ser muy fácil ganar este evento. Pero al parecer no. Con todos los cambios que ha habido y todo eso, se nota mucho el bufo que le da al campamento azul por destrucción. Y el rojo le cuesta mucho construir. Entonces te da más chance de que el azul te destruya mucho más rápido. Entonces se complica mucho. Más tarde hay directo. Claro que sí, gente. Se viene directo después del inicio, así que pilas con esto. Más que todo para continuar con las peleitas de aquí. ¿Okay? Vean, tenía planeado hacer directo con la cuenta que nos prestaron para hacer con DMC, porque iba a haber una pelea ahí. Pero por temas de que no se coordinó bien la cuenta y me pedía código y el que me prestó la cuenta no estaba activo, gente, no se podía hacer. Así que estuvieron activos los de Call. Entonces dije, vamos a hacer transmisión acá. Y de una, gente. Así que pilas en esa parte. Por cualquier duda, inquietud, ya saben, estamos por acá. Voy a poner en la pestaña comunidad unas capturas para que vean cuánto daño hizo el líder de MC. No el líder de MC. Cuánto daño hizo el tigre y que el líder de MC ya llegó a la 100G, gente. Para que lo pillen. Hola, voy llegando. ¿Cómo estás? Dame un resumen, porfa. Verás.
Va ganando hasta ahorita, como vamos viendo en dominación y todo. El campamento azul ha dominado mucho y les diría que ellos tal vez van ganando porque les quitaron esta zona y van ganando ellos. Vamos a ver si logramos defender lo más posible. Es que necesitamos gente activa y lo malo es que en Call no hay mucha gente activa y por actividad nos están compensando mucho. Nosotros ganamos con ese buff. Sin duda Erika es un buen buff para el campamento azul. Ese buff se nota mucho. Así que lo veríamos después del inicio. Cualquier duda, inquietud, ya saben, estamos por el Discord. Gracias por el apoyo. Y nos estaremos viendo en una próxima transmisión, gentita bella. Que sería en unas horas nomás. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye bye, gentita. Heito. Y no. Salté, gente. Así, chaito. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I'll make mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the ninth inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here I'm screaming. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day it'll be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay, I just visit. Have no shame, I admit it. Looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me.